Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es La Rosca, hoy con Eduardo Van der Koy tomándose unos días de vacaciones. Nosotros estaremos aquí junto a Pablo de León. ¿Cómo estás, Daniel? Hasta la medianoche. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oh, muy bien, muy bien. Que descanse un poquito, Eduardo, que nos toca un año tremendo. Sí, tremendo. Bueno, vamos a estar. Después, al final, les vamos a dar una noticia con Pablo que importante para La Rosca, importante para nosotros y esperemos que lo sea también para ustedes. Hoy tenemos un programa, bueno, con 3 invitados. Va a estar el doctor Roberto de Bac, infectólogo. Va a estar también Sandra Pita, también vamos a hablar con ella el tema que el doctor conoce muy bien, que es el tema de las vacunas. Vamos a estar hablando con todo este vacunatorio VIP o vacuna gate. Sí, y hablaremos de política con el intendente San Isidro, bueno, con todo lo que está relacionado, la convocatoria, el 27F, lo que está relacionado también con la interna de la oposición y cómo está parada la oposición en este momento político tan particular. Y la rosca de hoy comienza así. Parece que están vacunando a gente importante, pero depende para ti quién es más importante. Bueno, pues ayer me vacuné. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García. Yo estoy en el listado, porque yo soy el presidente de la obra social. Fue una situación puntual que no están destrozadas. Viejos amigos. Es una indignación. Nosotros estamos esperando la vacunación desde el mes de diciembre. Yo no tengo pa' darte la rusa. Si sos pip, venite con carpuza. Vacunemos a los amiguitos, los de riesgo esperen sentaditos. Vacunarse es toda una hazaña, se nota que aún no están en campaña. Piensen más en cuidarnos al resto y no a los suyos. Y a los idiotas les digo, la Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Piensen más en cuidarnos al resto y no a los suyos. La salud no es pa' chanchullo. Terminemos con la payasada, terminemos con la payasada. Bueno, y en este IG de presentación de La Rosca de hoy le agradecemos a los humoristas de Los Universeros que sirvieron de base para esta producción de La Rosca y presentamos al doctor Roberto de Bac. Roberto, buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, primero queríamos mostrar lo que es la realidad hoy en materia de la infección del coronavirus, cómo está parada la pandemia. La cantidad de infectados que hubo hoy y que fueron 8.234, hubo que lamentar 145 muertes, la cantidad de fallecidos desde el comienzo de la pandemia, 51.795, los datos son realmente preocupantes, me parece. Y doctor, bueno, el tema es la vacuna, el tema es dónde estamos parados en las vacunas. Están llegando 904.000 vacunas de China, pero bueno, no andamos por los 2.600.000. Después vamos a precisar el dato de la cantidad de vacunas. Vamos de atrás, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Bueno, hemos ido de atrás en muchos aspectos relacionados con el 2020, en la cantidad de, no solo la cantidad de testigos, ya lo hemos hablado alguna vez, sino en la política de lo que significa el rastreo, el encontrar la persona que tiene síntomas o está sintomáticas, el aislamiento y darle una respuesta social sanitaria para que no siga diseminando. Esto ha ocurrido y no ha sido de los mayores éxitos, porque bueno, hemos tenido una cantidad de miles de casos, que esos miles de casos, bueno, millones de casos, los 2 millones, más de 2 millones de casos en Argentina, con un número que hay que multiplicarlo para saber qué cantidad de argentinos se han infectado. En la Ciudad de Buenos Aires este número es 3 y en la Argentina debe estar alrededor de 5. Quiere decir que si 2 millones de personas tuvieron un estudio, una PCR positiva, y ese número que hay que multiplicar es 5, hay 10 millones que no conocemos, o sea, hay alrededor entre 10 y 12 millones de argentinos que han tenido la infección. Esto es importante, no es solo un número, porque ese número, esa gran cantidad de argentinos, si yo los localizara, les digo, ustedes no se vacunan porque tienen una protección que la ciencia dice que es de 8 meses, que es poca la probabilidad de reinfección,
basamos a un grupo más tardío de vacunación, porque si se vacunan más tardíamente, tienen más respuesta de anticuerpos. Esto yo a veces quiero la ciencia mostrar lo que pasa en la política sanitaria y política. Mire, hay una persona muy joven, una persona que dice, bueno, no, yo vacuné a mi hijo porque pude acceder, a mi hijo de 20 y pico de años, porque él ha tenido pericarditis, ha tenido una infección por coronavirus. Pero hubiera sido bueno que le dijeran que tenía que pasar más de 6 meses, que lo mejor es que pase alrededor de 6 meses, porque los que se vacunan más tardíamente y tienen la infección, tienen 10 veces más probabilidad de tener anticuerpos, es decir, tiene 10 veces más niveles de anticuerpos. O sea, no era tan Ahora, bueno doctor, que se vacune tan rápido. La Argentina tiene en estos momentos más o menos 600.000 personas que se dieron la primera dosis, ¿no? Mientras tanto están llegando, como decía recién Daniel, de acá al domingo 1 millón más y se preparan 2 aviones que van a Rusia, no sabemos aún cuántas vacunas van a traer. Cuando vengan estas, ¿cuál va a ser la velocidad de vacunación? Porque no estamos a una velocidad adecuada, digo, estamos en condiciones de que rápidamente se ajuste y estos millones que están por venir rápidamente estén en los brazos de todos los argentinos. Es muy buena tu consideración en este aspecto. Yo puedo tener millones de dosis, pero tengo que saber a quién le voy a dar esas millones de dosis. Si yo tengo 15 millones de dosis de vacunas en las heladeras, en las conservadoras de la Argentina, sé que se la tengo que dar a todos los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque el 82% de las lamentables familias que han perdido sus familiares, el 82% son mayores de 60 años. Entonces, si yo vacuno masivamente a los mayores de 62 años, bajo el 80% de la probabilidad de muerte. Eso con 15 millones de dosis. Ahora, si yo tengo, porque tengo que tener 2 dosis, ahora si yo tengo pocas dosis y me viene 1 millón de dosis, y quiero aclarar esto, viene 1 millón de dosis al aeropuerto de Ezeiza, como vino ahora 904.000. Sinopharm. Sinopharm. China. 2 vacunas chinas inactivadas, 2 dosis, alta eficacia. Después de la primera dosis al mes, reduce notablemente la hospitalización y las muertes. Ahora, eso va ahora a los docentes sanos. Eso quería hablar. Digo, lo que hay es, bueno, el vacunatorio VIP lo que hizo fue poner en blanco sobre negro la idea que en la Argentina la prioridad que tiene la vacunación es muy relativa, está bien, en este caso muy pegada al poder, pero también hasta ahora era, bueno, primero estaban los trabajadores de la salud, ¿no? Que tengo entendido son unos 800.000 en el país, sí, que no están todos vacunados. No, alrededor del 60%. 60%, ¿no? Sí, exacto, no se sabe bien, pero se estima que es alrededor, si uno mezcla el sector público y privado, el 60%. Bueno, después vendrían los mayores de 70, entiendo. Mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60. Claro, y después vendrían los docentes. Ahora cambió la prioridad. Después vendrían en la Argentina lo que la SAGE, que es un grupo que asesora mundialmente a la Organización Mundial de la Salud, dice cuál es el personal estratégico. Sí. El personal estratégico se está confundiendo ahora con los políticos. El personal estratégico son las fuerzas de seguridad que garantizan que en época de pandemia dan ayuda humana y control, y las fuerzas de ayuda humana. No son los políticos, puede ser un presidente, puede ser un vicepresidente, pero no son los políticos. Eso no es personal estratégico. Mire lo que pasó con el doctor Ginés. El doctor Ginés era una persona esencial, estratégica, según este criterio, y sin embargo se cambió en pocas horas y tuvo otra persona que lo reemplace. El personal estratégico es fuerzas de seguridad que controlan. Ahora, vuelvo a esta situación del 1 millón de dosis. Esa 1 millón de dosis que van a los trabajadores, posiblemente a los docentes, porque no se puede dar en los mayores de los 60 años porque no está aprobada todavía. En la Argentina hay 300.000 diabéticos insulino dependientes que si tienen COVID entran a hospitalizarse un alto porcentaje, y esto no estoy diciendo algo que no se sepa. Por ejemplo, en Inglaterra el 8% de la población es diabética, pero del total de muertos en Inglaterra el 30% son diabéticos. Es un factor independiente. Entonces, si yo tengo esas dosis, tengo 900.000 dosis, y sé que hay 300.000, busco a los insulinos dependientes, que es muy fácil encontrarlos porque no es no diagnosticados diabéticos, sino que es diabéticos diagnosticados insulino dependiente, en el cual de esas 900.000 dosis separo 600.000 y los voy a vacunar y sé que le voy a bajar la mortalidad. Doctor. Eso en el mundo se llama Tailor Vaccine Program, es decir, programas a medidas, inteligente a medida, que solo hay que ejecutarlo cuando tengo pocas dosis. Ahora, doctor, usted es un especialista, lo hemos visto otras veces en el programa, afortunadamente, nos está explicando mucho, pero le quiero preguntar a usted, al hombre que conoce vacunas, al hombre que atiende a mucha gente,
¿Cuál es su sensación, su impresión al ver este camino alternativo que se hizo? Unas listas que no sabemos si son 70 o 100 más, un hospital por el cual iban algunos recomendados a vacunarse primero. ¿Cuál es su sensación? Bueno, la sensación es que confundimos lo que es una vacuna pandémica. La vacuna pandémica, acá dice, es un bien público. Sí, es un bien público porque lo pagamos todos, pero eso es un bien humano. Hoy por hoy es la primera vez, después de muchísimos, de toda una vida humana, del universo, que es una vacuna humana. Porque sé que esa vacuna, independientemente, esa vacuna, cuando se la doy a una persona que tiene probabilidad de morirse, porque el 82% de los mayores de 60 años son del grupo que han fallecido, y sé que esa persona a los 30 días le bajo la mortalidad al 100%, es un bien humano. Y el bien humano, los programas de vacunación en el mundo tienen 4 pilares. Uno es el pilar de la ciencia, del profesionalismo, de la evidencia, del tener que regular para probar las vacunas, tener los datos, todo eso que ya sabemos que pasó. El segundo es la tecnología, poder traquear, poder saber esta vacuna está en el aeropuerto de Ezeiza, pero después está en La Quiaca o está en otra parte. Después está otro pilar que es los valores morales que producen la equidad. Esto se llama Access to Medicine, es decir, el acceso a la medicina mundial. Hoy por hoy es el Vaccine to Access, es decir, el acceso a las vacunas. Y el cuarto es la comunicación. Es decir, si esos 4 pilares fueran implementados en forma adecuada, sabiendo que tengo un horizonte de pocas vacunas o de muchas vacunas, la gente estaría tranquila y no ocurriría esto que es un escándalo sanitario mundial. Yo cuento que en las últimas horas, yo provengo del mundo de las vacunas durante los últimos 30 años y en 4 idiomas. Es decir, los franceses amigos, porque son los grandes productores de vacunas, me mandan los mensajes americanos, portugueses, ¿cómo se llama? Brasileros, latinoamericanos. O sea, esto tuvo una repercusión mundial. Hay 4 países que generaron esto: Argentina, Perú, Polonia y España, con diferentes grados. El grado de Argentina fue realmente un escándalo sanitario. Queríamos mostrar una placa que es, bueno, cómo está la Argentina cada 100.000 habitantes en términos de vacunación, ¿no? Que estamos realmente mal, ahí lo estamos viendo. Bueno, en este caso estamos mostrando las vacunas en Argentina, la Sputnik, 1.200.000 dosis, Sinopharm, las 904.000 que llegaron, y Covishield, 580.000, que hacen un total de 2.684.000 vacunas. En este sentido, ¿cómo se vivió en el mundo médico, digamos, en el mundo de ustedes, el tema del vacunatorio VIP? Digo, ¿era sabido, era conocido? ¿Impacta para los trabajadores de la salud, para los médicos o para los enfermeros? ¿Cómo cae esto? El número total de vacunas no impacta ni en la epidemiología ni impacta en la salud de las personas, pero sí impacta en la emoción y en la confianza de los argentinos. Se pasó una barrera que es la que es los valores éticos y morales. Entonces, y en la medicina, los valores éticos y morales son una gran parte de la medicina, eso es gran parte del arte, y la medicina también es sanidad. De esos datos que ustedes mostraron, hay que decir que esas 900.000, bueno, no son para los mayores de 60 años. Entonces estamos en un índice bajo. La Sinopharm no es para mayores de 60 años. No está aprobada ahora todavía en la Argentina, razón por la cual tenemos pocas dosis. Y además hay una línea en Latinoamérica de producción que es entre Argentina y Chile, ustedes conocen, con AstraZeneca, Universidad de Oxford y el Laboratorio de Tecnología Argentino. Y entonces uno dice, bueno, se va a gran producir, y sí, se puede producir cientos de millones en un tiempo determinado. Pero hoy sabemos que está parada la producción. Está parada la producción porque faltan 2 insumos. El que hoy se publicó en Argentina, que son los frascos para embotellar, para producir lo que se llama el llenado, pero también falta otro producto, que son productos que vienen de los Estados Unidos, y hay una ley de Biden que ahora está prohibiendo la exportación de eso. Entonces ahí, claro, o sea, estamos complicados también. Antes de la última pregunta de Pablo de León, las 904.000 vacunas que llegaron, son 904.000 dosis, o sea, ¿de la primera, de la segunda o de las dos? No hay diferencia entre la primera y la segunda. Se puede tomar que estas 900.000 vayan a personas de menores de 60 años con comorbilidades,
y después reciben una segunda dosis cuando vuelva a tener otro cronograma de entrega. Son políticas, por eso digo, lo que hay que hacer ahora en la Argentina es un programa a medida, un programa sastre basado en la cantidad de dosis y a quién quiero impactar, porque en el mundo se habla, hay una figura en el mundo, no es para la Argentina solo, es para el mundo, es el tsunami COVID. El tsunami COVID que está dando vueltas en el mundo tiene cuatro aristas. Una es la poca disponibilidad de vacunas mundiales, parece 1.7 billones de personas que la necesitan. Otros son las variantes que se van modificando, esta carrera que decíamos en algún otro momento. Y después está lo que tiene que ver con el acceso de los programas, es decir, cómo tomo velocidad para poder administrar las vacunas. Casi por sí o por no. Las últimas declaraciones de Ginés fueron que para agosto íbamos a tener a la gran mayoría de los argentinos vacunados. ¿Esto usted lo ve posible? Los programas, no. Los programas de vacunación pueden ser predecibles si sé el cronograma de vacunas de entrega. No me preocupa la administración de las vacunas en la Argentina. Está maduro, es robusto. No es un problema vacunar miles y miles de argentinos porque pasa, porque la vacuna antigripal año a año ahora empieza y año a año 10, 12 millones de personas en 3 meses se vacunan. O sea, no es un problema ese. El problema está el cronograma de entrega de las vacunas y acceder a esas vacunas para que estén en los refrigeradores en marzo y en abril. La última, y que está referido a esto de la vacuna de la gripe, ¿no? Que mucha gente mayor, bueno, que se la da todos los años. Este año va a haber que dársela también, la gripe. Sin ninguna duda, porque eso quita un factor que se llama un factor de coinfección o un factor de aceleración de efectos contrarios en la sanidad, que es tener otra infección muy parecida al COVID y poder tener un factor confundidor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias por estar aquí en La Rosca. Haberse venido aquí hasta acá, y ya tenemos en línea a Sandra Pita. Sandra Pita, ella es farmacéutica, integrante del CONICET. También vamos a preguntarle un poco esto. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Pita? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo vivieron en el mundo científico el vacunatorio VIP? Me parece que es como la noticia en términos de impacto, más allá de lo que pueda considerarse el tipo político, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del impacto que tiene el mundo científico. Bueno, yo no puedo hablar por todo el mundo científico, pero su puedo opinión. hablar por mí, claro, puedo hablar por mí y por gente que está cercana a mí. La verdad que fue degradante, ¿no? Fue degradante porque, empezando porque las vacunas que tenemos realmente no son las mejores, es decir, bueno, salvo la Covishield, que es buena, la Sinopharm no tenemos muchos datos, pero bueno, aparentemente tiene una eficacia bastante interesante. La Sputnik realmente sigue siendo una incógnita, por lo menos para mí. Ningún paper en ninguna revista de prestigio a mí me va a sacar esa duda. La duda me la va a sacar cuando un organismo regulatorio serio pueda tener acceso a los datos crudos. Pero más allá de que no tenemos una variedad de vacunas como puede tener Chile, que tiene dos buenas, ¿no? Como la de Pfizer y la Sinovac, que es muy buena. Bueno, Sinovac y Sinopharm más o menos son parecidas, o sea que podemos decir que son efectivas. Pero más allá de eso, el sentir que tenemos poca variedad, que tenemos pocas vacunas, y que de esas pocas vacunas, para colmo de males, tenemos personas que se aprovechan y se inmunizan cuando hay otros que están con un riesgo muy alto, el equipo de salud, por ejemplo, médicos, enfermeros, camilleros, gente que está en contacto diario con altas dosis, altas cargas virales, porque cuanto más cargas virales uno está expuesto, más posibilidad de infectarse. Sandra. Entonces, sí, dígame. Buenas noches. Este sábado va a haber una convocatoria que está circulando en redes y mirando su cuenta de Twitter, que tiene muchos seguidores obviamente, usted convoca. ¿Por qué convocan a una marcha, a una movilización, a una protesta este sábado?
Bueno, fundamentalmente la consigna es que renuncien todos los que se vacunaron en forma irregular. Y acá hay que distinguir. Una cosa es, por ejemplo, el presidente, la vicepresidenta. Supongamos que, bueno, en esos casos, por las edades o por el rango que tienen, por la irresponsabilidad que tienen, era, digamos, conveniente que se vacunaran. Incluso intendentes, incluso hasta el gobernador Kicillof, que no es de mi agrado, pero bueno, él lo hizo público. Fue una manera de instar a que esa vacuna en la que él creía, bueno, yo respeto que él crea en esa vacuna, instar a que otros se vacunaran. Bueno, esos casos me parece que se diferencian de aquellos que se vacunaron por izquierda, que utilizaron una puertita de atrás, aprovecharon que había un familiar que trabajaba en un hospital y le sacaron el turno a una enfermera o le sacaron el turno a una médica. Y los funcionarios que no necesitaban ser vacunados, que no están en una posición como para ser vacunados, y que también le sacaron esa vacuna a una persona que realmente lo necesitaba. Entonces, esos funcionarios que se robaron esa vacuna, que le robaron la posibilidad a un profesional que está entregando su vida por muy bajos sueldos, muchísimos más bajos de los que ellos ganan, esa gente tiene que renunciar, esos funcionarios deben renunciar. Tiene que nacer de ellos, es algo moral, es algo ético. No pueden continuar en sus cargos habiéndose robado las vacunas a personas que realmente la necesitaban. Los chicos estos que se vacunaron, ¿por qué nadie les explicó que le estaban sacando una vacuna a alguien que quizá en el futuro los iba a poder atender y salvar? El médico ese que los atiende, el camillero que en una emergencia los lleva al nosocomio, a esa gente le están robando la vacuna. Sí. A mí me parece que desde lo ético, desde lo moral, esto ha sido desastroso, esto ha sido todo lo contrario al discurso que tienen muchos de estos que se han vacunado. Porque en realidad acá se ve que hay castas y acá se ve que realmente sí hay inequidad, y la inequidad es esta. La inequidad es que gente que tiene dinero o que puede esperar en sus casas, que tiene la posibilidad de esperar, le robe una vacuna a una persona que sí la necesita para continuar con su trabajo. Doctora Pita, bueno, usted obviamente es muy crítica de lo que está haciendo el gobierno en materia de vacunación, al punto tal, tengo entendido, que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de irse de la Argentina, como digo, en su carácter de científica, el mundo científico, y no le pido todos, ¿usted está pensando irse de la Argentina? Es una posibilidad que yo estoy barajando, sí, pero hay muchos, hay muchísima gente amenazada. Que está pensando. ¿Se siente amenazada? No, siento que hay un punto donde me siento cansada. Me siento cansada porque siento que esta gente que está gobernando nos está llevando a lugares donde no quiero ir, donde no quisiera que la Argentina llegara. Y que es una lucha permanente, porque uno se levanta todos los días y hacen algo nuevo, y en un momento donde uno necesita paz y tranquilidad para manejar algo tan complicado como es una pandemia, uno no necesita que estén permanentemente tocando la justicia, permanentemente tratando de salvarse ellos, sin importarle la población argentina, sin importarle lo que le pasa al país, el futuro del país, el futuro desde el punto de vista sanitario, económico, social. Me parece que realmente no les interesa el país, les interesa el poder, les interesa sus cosas. Y eso lleva a un estado, no solamente a mí me pasa, le pasa a muchos de mis colegas también, un estado porque además digamos, en CONICET nuestros sueldos son muy bajos, los subsidios que recibimos son muy bajos, así que también nuestro trabajo está muy limitado y nos llevó a un estado de cansancio, yo diría que de mucho cansancio y de decepción. Precisamente,
Sandra, le quería preguntar porque en su momento el presidente había hablado y se había referido a usted y esto le había generado alguna controversia incluso dentro del CONICET. ¿Cómo se vive, por lo que usted ha podido hablar o con la gente que habla, este hecho del vacunatorio VIP en los lugares donde el prestigio es importante como el CONICET? Bueno, en CONICET hay científicos que son militantes, lamentablemente, y como todo militante que es fanático va a defender cualquier cosa. Pero yo creo que la gran mayoría, aún habiéndolo votado a este gobierno, se ha sentido muy tocado. Y fundamentalmente porque hay muchos investigadores que también están tratando de sacar adelante proyectos para esta pandemia, para ayudar y la verdad es que también se han sentido afectados. Yo creo que muchos no lo están diciendo, algunos sí, pero fue muy degradante ver este espectáculo. Es un espectáculo que resultó muy desagradable y decepcionó mucho. Porque uno se da cuenta, yo creo que ahí quedó muy claro que acá sí existe inequidad y sí existen los privilegiados, al contrario de lo que ellos dicen, y los privilegiados son los que dicen que ellos no lo son y que ellos van a traer equidad, ¿no? Entonces sí, se vivió, yo creo que la gran mayoría lo vivió muy mal. Yo tengo, aunque parezca mentira, tengo amigos en CONICET que han votado a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, porque a pesar de todo, bueno, de todo las cosas que me dicen en las redes, sin embargo, bueno, yo tengo muchas amistades que los han votado y han manifestado también su desagrado, porque es choqueante, es muy choqueante ver esto, muy choqueante. Doctora Pita, la última y está relacionada con el tema de las vacunas, vuelvo un poco, usted insiste que no le crea a la Sputnik V, más allá de que una revista de prestigio como fue Lancet lo ha publicado. ¿Qué le parece la Sinovac china? Bueno, acá no tenemos la Sinovac, acá tenemos la Sinopharm. O la Sinopharm, perdón. Claro, sí. Igual son muy parecidas porque son las dos a virus inactivados, son vacunas tradicionales. Creo que la Sinovac que es la que se está usando en Chile y en Brasil, tiene como más respaldo científico, creo que tiene autorización de Anvisa y del organismo regulatorio de Chile. De esa tengo más datos. De Sinopharm falta información, igual hay mucho más que con la Sputnik. Hay estudios hechos en varias partes del mundo, más o menos siempre varía la eficacia de acuerdo a la región por múltiples razones, ¿no? Pero varía, creo que está entre el 60 y el 70% la eficacia de la Sinopharm. De todas maneras, tampoco me gustó cómo se autorizó, porque tampoco la autorizó la ANMAT. Las únicas dos que autorizó la ANMAT en forma regular fueron la de AstraZeneca o la Covishield, ¿no? La que viene de la India, que es un muy buen instituto, el de la India, y la Pfizer, que bueno, lamentablemente no la tenemos. Y después estas otras dos fueron recomendadas por ANMAT y autorizadas por el Ministerio. Esto ya para mí es conflictivo. No tanto como la Sputnik, porque ya le digo, a la Sinopharm hay más información. La de Sputnik directamente no es que es una cuestión de creer o no creer. Un trabajo científico no sirve para autorizar una vacuna. Es más, está por autorizarse una vacuna que es la de Janssen, que es muy interesante porque es una sola dosis y tiene muy buena eficacia, y la de Janssen no va a publicar un paper, sino que están haciendo lo que se llama un rolling review, que significa que van mandando toda su información a la FDA y la FDA la hace pública. Si ustedes mañana se va a hacer la conferencia y se va a decidir si se autoriza, toda esa información es pública y eso es lo que avala que la FDA la estudie y la autorice. La FDA no le importa si publica o no publica un paper, eso es para el ámbito científico. Pero para autorizar un organismo regulatorio, para autorizar una vacuna, necesita otro tipo de información. No necesita un paper. El paper puede estar o no estar. Lo que importa son los dos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en La Rosca. Le agradecemos muchísimo por sus conceptos de esta noche. Gracias.
Nosotros en un minuto vamos a estar con Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, para hablar de política, para hablar de, bueno, del 27F, para hablar de cómo se para la oposición frente a lo que es el momento político tan particular que vivimos en la Argentina. Pero ahora los datos del señor Pablo de León. Bueno, a ver, vacunatorio VIP hemos estado hablando, vamos a hablar también con Gustavo Pose. ¿Qué pasó? ¿Por qué Alberto tuvo ese día de furia que antes lo veíamos en México, ¿no? Porque algunos dicen, el día de furia Alberto, se le salió la cadena, estuvo pensado, Cristina lo llamó. Bueno, se dieron cuenta en el gobierno que esto le pegaba en su línea de flotación. Porque fue clave la confesión de Berbisky diciendo, yo fui y me vacuné en una nota radial entre risas. Y esto mostró que dañaba incluso al propio público del kirchnerismo, del peronismo duro. Entonces ahí el presidente sintió que tenía que salir a la ofensiva. Y salió, bueno, hablando de payasada, y hoy un poco en Yapeyú volvió a insistir contra la oposición. Por ahí no fue el modo más feliz, pero el gobierno se sintió que estaba muy quieto y que la renuncia de Ginés no alcanzaba. Tanto fue así que el presidente habló con Ginés. El presidente habló con Ginés después de la despedida. Y Santiago Cafiero, que tiene una familia, los Cafiero de mucha relación con Ginés, Cafiero lo conoce a Ginés desde que era niño, Cafiero habló muchas veces con Ginés. Ginés que primero se había recluido en una chacra, muy cansado y golpeado porque consideraba injusto que lo hubieran sacado, y ahora ya de vuelta acá cerquita en su departamento de Puerto Madero, tuvo estas comunicaciones. ¿Cómo sigue la historia? Vos viste que el 1 de marzo, que después vas a contar algo del 1 de marzo, pero el 1 de marzo se realiza la Asamblea Legislativa. ¿Esto qué es? Se inaugura todos los años en el Congreso un nuevo periodo del legislativo y el presidente como que expone sus cosas. Vamos a ver una movilización importante del peronismo afuera del Congreso. Dentro del Congreso no hay que tener los cuidados de la pandemia, afuera también hay que tenerlo, pero vas a ver intendentes, CGT, organizaciones políticas, todas que van a mover y movilizar para mostrar músculo político, para salir a bancar, entre comillas, a Alberto en lo que ha sido y lo que sigue siendo la peor crisis política de esta administración, y con un detalle, que cuando está en la asamblea Alberto va a estar sentado, pero a su costado va a estar también Cristina Kirchner. Entonces, atentos a que el lunes va a haber una demostración de fuerza del peronismo saliendo a dar la pelea ante lo que va a ser, como antes le preguntábamos a Pita, el próximo sábado una protesta que asoma también fuerte por parte de los sectores opositores. Sí, ahora lo vamos a hablar con Gustavo Pose también del tema, pero bueno, el tema económico, claro, hay dos cosas, ¿no? Bueno, primero se conoció el dato de la caída de la actividad del año pasado, la actividad de la economía argentina, después de con 253 días de cuarentena, bueno, era esperable que el número fuese malo, una caída muy importante. El dato más relevante en términos de caída fue en abril, donde la actividad cayó el 26%, pero terminó el año con una caída del 10%, que es la mayor caída desde la 2002, ¿no? 2002 cuando se salió de la convertibilidad, claro, que había sido del 10,9% como estamos viendo, ¿no? O sea, una caída muy, muy fuerte, un año que comienza, el 10% muestra la fotografía de todo el año. Ahora cuando se ve la película hay algunas cosas que se modificaron, ¿no? ¿Y cómo está la película hoy? Y la película, que es una película, la película esta... La película comenzó con una caída fuerte en abril, 26%, con un aumento fuerte de lo que fue el gasto público, ¿no? Con el bono IFE, el ingreso familiar de emergencia, con los créditos ATP para que las empresas paguen. Esto lo que hizo fue disparó el gasto público, y aparte lo que disparó en un gobierno que no tiene financiamiento del exterior, lo que disparó fue la emisión, ¿no? Una gran cantidad, 2,2 billones de pesos se emitieron, y esto, bueno, entró a encender en algún momento luces amarillas en el tablero de lo que se pronosticaba una inflación que podía dispararse. Bueno, ahí lo que pasó es el gobierno endureció el cepo cambiario, endureció el cepo del dólar, y termina el año, digamos, con otra perspectiva, ¿no? No solo con el dólar estabilizado, sino con lo que es tal vez la noticia económica más importante de los últimos tiempos también, que es la soja en $520 la tonelada, ¿no? O sea, subiendo muy, muy fuerte respecto de noviembre. Ahora, te hago una pregunta del dólar, porque no los que miramos sin conocer, como conocés vos el rubro, vemos un dólar calmo. Sí. ¿Es real? ¿Está
insuflado de qué manera para que se quede tan tranquilito el blue? Mira, ahora vamos a hablar también de esto con Pose, la tranquilidad económica, pero me parece que hay dos elementos ahí en el blue. Uno es esto, la soja $520 la tonelada, hubo soja que estaba retenida y que ahora se vende y entra al mercado. Y por el otro lado, lo que apareció en las últimas semanas fue que el impuesto a los ricos, el impuesto a la riqueza que hay que pagar en marzo, parte de los contribuyentes lo que están haciendo es trayendo dólares del exterior, vendiendo los dólares en lo que se llama el mercado libre, el contado con liquidación, para hacerse los pesos para pagar el impuesto. Y esto, más las definiciones de Guzmán, de que el dólar se va a mantener no con la inflación, sino por debajo de la inflación a lo largo de este año, el dólar oficial, bueno, generaron una calma de corto plazo que, bueno, está en esto de un dólar paralelo, un dólar blue de 145 pesos o menos. ¿Vamos a ver al invitado? Claro, seguro. Extraordinario. ¿Cómo anda? Intendente, ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo le va? ¿Qué Bien, tal, Gustavo? ¿Cómo anda? Pablo. Bien, ¿cómo vivió lo del oposición? ¿Cómo vivió lo del vacunatorio VIP, esta cuestión que circulaba desde el Ministerio de Salud, un lugar para ir a vacunarse para algunos sectores de la clase política? Lo vivís como persona, lo vivís como gente. Se trata de el supuesto uso de un hospital nacional en el cordón del Gran Buenos Aires, que ahí sirviese para vacunarse para personas que no estaban autorizadas, que no tenían ni la edad, no tenían ni comorbilidades ni nada por el estilo. Distinto, y eso está en fase, le voy a preguntar esto porque usted está vacunado. Distinto es el caso, yo estoy vacunado. Sí. Distinto es el caso de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires no hay rastros de eso. En la provincia de Buenos Aires hubo, imagínense que yo recién la miraba a la investigadora del CONICET, sí, que ella, seguramente con razones científicas, pero hay que ver, plantea, y había fuertísimas figuras políticas que en noviembre y en diciembre hasta hablaban de realizar denuncias por la utilización de la vacuna rusa, por así decir. Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los 135 intendentes produjimos un acuerdo que era promover la utilización de la vacuna rusa de la manera que fuese. Algunos no lo podían hacer porque tenían más de 60 años. Otros porque tenían decisión de que esa vacuna no la iban a usar, pero la iban a promover. Y la mayoría de todos los partidos políticos lo que hicimos fue en el mes de diciembre, promediando diciembre, utilizar la vacuna rusa porque en el caso de los profesionales, por ejemplo, yo les cuento, en el polo de salud nuestro, el 40% de los profesionales inicialmente, ellos, como la vacuna el uso es voluntario, y en el caso de los trabajadores de salud, sobre todo los que estaban en la primera trinchera, que era sobre todo el caso de terapia intensiva, etcétera, el 40% ya mostraban que no tenían voluntad de utilizar por ahora esa vacuna y que ellos esperaban la llegada de otra vacuna. Entonces, muchos de los intendentes, junto con el gobernador, lo que hicimos fue cada uno de nosotros, a medida de que llegaba la vacuna, se hacía la utilización de un primer frasco, cada frasco tiene 5 dosis, y entonces en ese primer frasco nosotros poníamos el brazo, el hombro, fotografiábamos la situación e invitábamos a que el resto de los profesionales la utilizaran. La vacuna todavía no se podía utilizar en aquella época para personas de más de 60 años. Recién el día 21 de enero es que salió la autorización para utilizar la persona de más de 60 años. Pero acá tiene diferencias con gente de su propia fuerza. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, Quirós no se vacunó, Larreta tampoco, Santilli tampoco. Acá no Hablo hay del ámbito de la uniformidad. provincia de Buenos Aires. Está Tampoco bien. la Ciudad de Buenos Aires dio un listado entero de quiénes son las personas vacunadas, ¿no? También es cierto que hay una legislación que protege que no se puede dar esa información, y eso también es cierto. Pero digo, acá no se está en condiciones de tirar la primera piedra respecto de esto, porque hoy me encuentro yo sorprendido con que resulta que la vacuna que me di, según una investigadora, esa vacuna no sirve. Todos los que participamos del primer frasco fuimos al conteo, hay un conteo a los 20 y pico de días, a los 40 días, a los 80 días, que es el conteo de anticuerpos. Entonces, también digo esto porque si soy persona de opinión para vacunarme, también soy persona de opinión para decir respecto de los cuidados. No hay nada que diga que una vacuna haga que la persona se pueda relevar de los cuidados que tiene que seguir teniendo. ¿Por qué? Porque en el conteo del primer frasco, a las primeras tanta cantidad de días, resultó que solamente uno de los profesionales, el director de salud, que era más joven, ese sí tuvo anticuerpos y los restos no tenemos anticuerpos. Pero nosotros confiamos con que con el desarrollo de los días, cuando llegue el momento
y si hubiese una situación de enfermedad, a las personas sí les sirviese. Sí. Pero digo, si hoy está polémico el asunto de si la vacuna rusa sirve o no, imagínense lo que era en noviembre y fue una actitud responsable la del gobernador con los intendentes de alguna manera promoverla. Les digo que yo compuse una burbuja cuando llegó el momento del aislamiento total. Y en esa burbuja dejábamos los zapatos, como lo seguimos haciendo, dejábamos los zapatos en la casa, cenábamos juntos las veces que podíamos cenar, no había lugares abiertos, etc. Hoy es más liberal la vida. Bueno, de las personas que integran esa burbuja de mi familia, todos se contagiaron y se contagiaron trabajando. En el caso de lo de mi hija, ella es organizadora del sistema de saturación junto con otra chica de un poquito de más de edad, son organizadoras del sistema de saturación para que haya 11 puntos de hisopado todos los días comunes. ¿Eso se mantiene? Sí, se mantiene. Nosotros somos el lugar de mayor búsqueda junto con la ciudad de Buenos Aires. Es un método, es saturación para que todo el mundo ante la duda, con un solo síntoma, o a la vuelta de la costa o a la vuelta del sur, pueda hacerlo. Entonces nosotros buscamos tener gran cantidad de detectados y baja cantidad de óbitos, baja cantidad de muertes. Y eso nos da resultado. Ahora, ni mi hija ni la otra chica organizadora tampoco están vacunadas. Las dos chicas, 2 veces, una de ellas es mi hija, las 2 veces tuvieron COVID. José, mi mamá tiene 81 años, no está vacunada. ¿Está? Y me dijo, yo por mi nombre no me vacuno. Es decir, nosotros somos gente comprometida. Ella me preguntó cómo había sido lo de la vacuna, le conté. Entonces me dijo, bueno, está bien. José, 27F, en la protesta en la oposición hay halcones y palomas, digamos. Gente que va a adherir o no. ¿Ustedes van a adherir? No, a mí me parece que ser oposición es ser oposición constructiva. La oposición no es para que los mandatos sean sesgados, para que sean arruinados, etcétera. Nosotros, oposición constructiva quiere decir que debemos prepararnos para gobernar, encontrar dónde está cada uno de los problemas, pero también prestar coincidencias para poder superarlos. A ver, vamos a la vacuna misma, por ejemplo. ¿Cómo es posible que un país que desde el año 2019 está con toque de queda porque no tiene ni educación pública, ni menos aún salud pública, como Chile? Y Chile tiene la totalidad de las vacunas y las de primera calidad. Es un tema de geopolítica. Entonces, hay que unirse para encontrar la manera de tener vacuna. Entonces, lo que digo es, yo pertenezco a la oposición. Soy fuertemente frentista en el sentido de sostener Juntos por el Cambio y ampliarlo a raíces comunes y dentro del campo popular para ganar estas elecciones y las elecciones para gobernar dentro de 3 años. Pero también lo que digo es que nosotros no somos gorilas. Nosotros queremos que al gobierno por lo menos medianamente le vaya bien para que la gente no sufra. Que lo que tiene que hacer el gobierno es llamar a una reunión de expertos para ver cómo se sale de la recesión, porque no es todo vacuna y enfermedad. Lo que está clavada es la economía ya desde hace varios gobiernos. Entonces, eso sí es ser oposición, porque eso nos va a dar más prestigio y vamos a estar en mejores condiciones de ganar las elecciones. Nosotros debemos, para que no ocurran las cosas que ocurren y que recién se estaban mostrando, reequilibrar el sistema de partidos políticos. Me dedico a que el radicalismo esté fuerte en la provincia de Buenos Aires para poder colaborar con Juntos por el Cambio, como se vaya a llamar en la ampliación. Tenemos la responsabilidad. ¿Van a tener una pelea interna? Sí, vota el afiliado en Ciudad de Buenos Aires, vota el afiliado en la provincia de Buenos Aires el día 21 de marzo. Y la búsqueda es ratificar Juntos por el Cambio, ampliarlo y un radicalismo fuerte que pase a ser lo que sí reformulamos la participación del radicalismo. De aquí en adelante somos socios plenos. ¿Usted va por provincia y Lustó por la capital? Exactamente, y vamos juntos. Y vamos a antiguos movimientos, con nuevas trayectorias en esa búsqueda. Pero va contra el aparato del radicalismo más tradicional. No, porque tenemos dirigentes de muy fuerte raigambre, el caso de Federico Storani, el caso de Casella, que ellos fueron fuertes consolidadores de la democracia, y tenemos hombres de primerísima inserción en la juventud, en todas las cámaras generacionales, como el caso de lo de Martín Lustó. Me parece que la cuestión de los aparatos hoy es relativo. Nosotros estamos muy bien parados, 6 de nuestros intendentes están en las listas, 5 rectores de universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires están en las listas. Hay una búsqueda que nos tiene muy bien
en la relación con la opinión del afiliado. Y además el radicalismo es el partido más permeable a la opinión pública nacional. Así que si seguimos sosteniendo postulados que son la búsqueda de la salud pública, la defensa de la educación pública, conseguimos, vamos por la positiva, conseguimos que haya clases. Conseguimos que haya clases semipresenciales en algunos de los casos, en otro de los casos presenciales totales, con burbujas, utilización de burbujas inteligentes. Conseguimos que se haga en el inicial, en el primario y en el secundario. Y eso fue por realizar una oposición constructiva. Y hoy, ¿qué es lo bueno? Arranca las clases. Ahora, le hago una pregunta, porque Daniel le decía, va con Lustó en la ciudad. Sí. ¿Está más cerca de Lustó, de Larreta, de Vidal, o más cerca de Macri, Bullrich, Pichetto? ¿Dónde se encuentra Hay más? un problema de los que vos me marcás, que es un problema dentro del PRO, que ellos lo tienen que resolver. Ahora, Larreta es un muy buen jefe de la ciudad. Lustó es uno de los dirigentes que mejor nos posicionan, es un paraguas nacional para nuestro movimiento y es dentro del radicalismo. Cada uno tiene que hacer la puesta en valor de su partido, sentarnos después y ampliar. El buen ser político, respeto a las minorías adentro de los partidos políticos. Nosotros vamos por la unidad del radicalismo el otro día de la elección interna. Fuertísima amnistía para que ningún radical se quede en la casa es el radicalismo. Convocatoria al frente, Juntos por el Cambio, como se vaya a llamar, ampliación del frente y paso en todos los niveles. Paso nacional, paso seccional, paso municipal. ¿Para qué? No para una interna de solteros contra casados, radicales contra los del PRO. Que en cada lugar se puede elegir los mejores. José, le quería hacer una pregunta referido al tema de cómo se lleva con Kicillof, porque usted fue bastante elogioso con Kicillof. Lo conozco poco, no es una persona que desarrolla mucho las relaciones humanas, ¿sí? Es un buen, actúa como un actuario, valga la redundancia, en el sentido de que él saca la proyección, cuándo va a ser el momento del mayor pico, etcétera. No es un político con el cual te podés relacionar y encontrar una solución. Pero respecto de la cuestión de su actuación en cuanto al tema de lo de la pandemia, sí hubo coincidencias, hubo un solo punto que en diciembre no lo pudimos resolver, que hubo 1.500 millones de pesos. Mientras que hubo financiamiento durante el año para el pago de aguinaldos y demás, porque se había cerrado la economía, hubo un fondo COVID de 1.500 millones de pesos que en el caso de su jefe de gabinete, Bianco, él no lo resolvió para los municipios Juntos para el Cambio, sí para los municipios del Frente de Todos. Esa llaguita quedó. José, muchas gracias por estar en la Gracias, esta noche. Gracias, a ustedes, por gracias por la invitación. Bueno, nosotros ¿hacemos un corte, te parece? Dale, ya venimos, ¿eh? Bueno, y vamos a tirar las cartas, a jugar a las cartas. ¿Para las cartas? No. Es otro rubro ese. Es otro, no lo hacemos. No, nosotros no. Pensaba eso, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con las cartas de esta noche en La Rosca. Y en 2 minutos le vamos a dar un anuncio que está referido a La Rosca. Bueno, y ahí viene, ¿eh? Primera carta de la noche, ¿eh? Salió 4 de... no. 4 de copas para... ¿Quién es? Bueno, era cantado, ¿no? Sí. La verdad era cantado. Lo tuvimos... hubo gente que lo pensó, un tribunal de pensar, de evaluar, y bueno, finalmente salió un 4 de copa para Ginés González García, que dejó el ministerio de una forma realmente, triste, ¿no? Para un hombre de la trayectoria de don Ginés, así que... Igual te cuento lo que te contaba antes, lo Sí. están llamando, Santiago Cafiero, Alberto, lo están llamando, están como culposos con haberlo despedido del vacunatorio. Bueno, y aparte le che, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde está la vacuna? ¿Dónde está todo lo que Ya hablamos de superamos Pfizer, ¿no? el tema, no hablemos más de la cosa, ¿no? Claro, no hablemos más. ¿Dónde está lo de Pfizer? Bueno, un 4 de copa para don Ginés, con todo respeto, y que la debe estar pasando muy mal, ¿no? Después de que el presidente lo despidió, ¿no? Bueno, vamos, ¿tiro yo? Dale, tiro yo, tirá. dale. A ver. Bueno, ahí va. Y digamos Ancho de espada. mejor. Ancho de oro. Eso me gusta. No. Me gusta, vaya para ahí. Otro 4 de copa. Otro 4 de copa, bueno. Impresionante. Pero lo que pasa es que... ¿Qué querés? Don Lázaro Báez, empresario kirchnerista que tuvo, finalmente, ¿no? Condenado, exactamente, claramente 12 años de prisión. También el 4 de copa yo también se lo daría porque 2 de los hijos están condenados, con condenas fuertes.
Martín Báez preso, Lázaro Báez guardado en algún lugar, que no sabemos cuál es, pero en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, pero también los hijos metidos en la causa, lo cual un 4 de copas muy bien merecido. Sí, por un lavado de dinero, en un fallo realmente muy trabajado, muy elaborado, ¿no? Lavado por lavar 55 millones de dólares. Exactamente, ¿no? en la ruta del dinero. La ruta del dinero acá, vaya el 4 de copas para, bueno, a donde esté, que todavía no está en prisión, no está en la cárcel. ¿Estará mirando? No creo. No creo, pero Está mirando vaya, alguna película. don Lázaro, el 4 de copas, Y seguimos jugando a las cartas, la tercera de la noche. Ahora sí, ahora un hecho de espada. Es difícil en Argentina dar un ancho de espada, ¿no? En estos tiempos de la política, pero un ancho de oro. Bueno, está bien. La peleas un poquito. ¿Para quién, Dani? Exactamente, para el Tribunal Oral Federal 4, que precisamente fueron los 3 integrantes que dispusieron la condena a Lázaro Báez. Exactamente, Costabel, Palotti y López Iñiguez, los jueces que evidentemente lejos de estas cuestiones de la teoría de Leofer, de que forman parte de alguna familia judicial, obraron a derecho, dieron un juicio ejemplar, un castigo ejemplar a este hombre que ha sido uno de los protagonistas de la semana. Y aparte, un fallo sobre un tema de corrupción del sector público, ¿no? Que no es fácil de lograr en la Argentina. ¿no? Realmente en este caso por lavado de dinero. Histórico el fallo. Así es. ¿Alguien habló? Alguien habló de por qué a Lázaro Báez realmente lo condenaron con, esto de volver a la cárcel. Miramos que decía el senador Oscar Parrilli en realmente una particular visión sobre por qué le llegó la condena a Lázaro Báez. ¿Y sabe por qué lo condenan a Lázaro Báez? Mire, porque es morocho, porque es de tez oscura, porque era amigo de Néstor Kirchner. Muy particular realmente, no por lavar dinero, no por lavar 55 millones de dólares, no por algo de la ruta del dinero acá que quedó bastante en evidencia, sino porque era morocho. Ahora yo digo vudú, rubio, tez blanca y ex amigo o muy colaborador de Cristina Kirchner. ¿También lo condenaron y ahí no dijo nada? Y bueno, pero en el caso de Lázaro Báez porque era morocho. Vaya, don Parrilli también, no tiene carta. No tiene carta, pero se la vaya merece. la explicación. Nosotros, la noticia, volvemos el lunes. Muy poco tiempo nos va a separar la rosca. El lunes, a partir de los 23, todos los lunes aquí en TN. Así que los esperamos el lunes a las 23 en una nueva edición de La Rosca. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chau.